Sean bienvenidos, queridos amigos de Lección Divina, con el Padre Pime. Les doy la bienvenida a esta reflexión de la Lección Divina que corresponde al quinto domingo del tiempo de Cuaresma en el ciclo C. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues algunas consideraciones que quiero que tengamos para este domingo. El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 1 al 11, según los estudiosos, no corresponde a Juan, porque no tiene el estilo, porque no tiene las palabras justas que son propias de este evangelista. Más bien consideran que es del Evangelio de San Lucas, que según Fernando Armelini y otros estudiosos, esta página del Evangelio, que se conoce como la de la mujer adúltera, de la piedra, ese que tire la primera piedra, el que se sienta libre de pecado, la escribió efectivamente San Lucas. Pero la comunidad, una vez que empezó a organizarse y empezaban gentes poco instruidas a encargarse de la comunidad, se volvieron muy rígidos. Su moral era demasiado rígida. Es que en esa mezcolanza de personas hebreas con griegos y con otros pueblos tenían otras costumbres, otra manera de vivir su sexualidad, de vivir su manera de casarse, de matrimonio. No es como el que tenemos ahora oficialmente ya instituido. eh, Se casaban con diferentes usanzas y se seguían diferentes costumbres. Lo que para unos era adulterio, para otros era un permiso, ¿verdad? Entonces, empezaron a ver que había pecados que no se podían perdonar. Un pecado era el de renegar de la religión, porque acuérdense que eran perseguidos por casi 3 siglos y tenían miedo de morir y renegaban de la religión. Y eso es un pecado muy grave. A mí en Egipto me tocó muchas veces hacerla de confesor y siempre llegaba un señor gritando: yo soy pecador porque yo renegué de Jesús, lo negué. Yo pensé que estaba loquito el señor. Lo que pasa que este grupo de cristianos corresponde a los penitentes, es decir, a los que han pecado contra este pecado de abiura. Abiura quiere decir reniego de la religión. Son perseguidos, no les quieren dar trabajo o los van a matar y reniegan de Jesús. Pedro renegó de Jesús 3 veces. Entonces, era un pecado grande, grave, y es todavía. Imagínate dejar tu religión por irte a otra. Y entonces era uno de los pecados que decían, pues si ya lo hiciste, con eso de la salvación, no es que había una confesión de cada 15 días o cada vez que, como hacemos nosotros, ay, pues voy a pecar que al cabo luego me confieso y 2, 3 Padre Nuestros, Ave María, sí, ya estuvo. Estamos en tiempo de Cuaresma, tiempo de confesiones, de hacer un examen de conciencia bien, y ahorita después de la pandemia que apenas están abriendo las iglesias un poquito otra vez a recibir los sacramentos y todo eso. Personas que me han preguntado, bueno, si mi mamá que ya está viejita va a misa, ¿puede comulgar o no? Yo le dije que no. Espérate, pregunta primero, o sea, no te vuelvas así de rígido. Ve cómo la rigidez no viene tanto de que nosotros los sacerdotes o el mismo Papa haya dicho. El Papa dijo que durante la pandemia no se podía confesar, por lo tanto estaban perdonados los pecados de las personas en ese tiempo. Y mucha gente que ni siquiera se confesaba nomás porque dijo eso el Papa. Ah, no, se pusieron en contra. Y algunos que hasta publican y me mandan tonterías de que el Papa es el diablo, que el Papa es ahí. Ve nomás qué clase de católico, ¿va? Eso es abiurar, eso es renegar de lo esencial de tu catolicismo. Entonces tenemos que tener cuidado de no ser manga larga, pero tampoco de cuello eh, apretado. O como dice San Daniel Comboni, santos de cuello torcido. Bueno, ese es un pecado, ¿verdad? Otro de los pecados era el de adulterio. El adulterio, ¿qué es el adulterio? Bueno, pues cuando estás casado y te metes con otro o con otra.
¿verdad? Ya sea que los dos estén casados o nomás así, es una costón, pero si tienes un compromiso con otra persona, ya estás casado, ya estás comprometido, ya tienes una obligación y te das permisitos. Eso de las parejas abiertas ahorita, eso es uno de los pecados graves. Y si uno era sorprendido, había diferentes castigos, ¿verdad? Uno de los castigos era apedrearlo, otro era colgarlo, pero, ¿cuándo se aplicaba esto? Era cuando encontraban a las 2 personas en el acto. Quiere decir que los estaban espiando, quiere decir que ya los estaban esperando. No es que los cachaba, como decimos, ¿verdad? No es que los agarraba el marido o la esposa en el acto, sino que era un grupo de personas que tenían que probarse, ¿verdad? Para probar esto, o en el sentido legal, pues tienes que tener los pelos de la burra en la mano para decir que es gris o prieta. El otro pecado era el asesinar, el matar a alguien. Entonces, sí, los pecados veniales se perdonaban, pero estos 3 pecados no, eran pecados, son pecados todavía capitales, grandes. Entonces, dicen las personas, yo no me confieso porque yo no he matado, no he robado, ni he mentido. Pues, no son los únicos pecados. No son los más grandes, pero sí, estos serán los 3 que desde el principio. Y para poder perdonarlos, empezaron a abrirse un poquito y dijeron, bueno, pues vamos a perdonar esos pecados una vez en la vida. Entonces mucha gente no se confesaba hasta antes de morirse, o no se casaban hasta antes de morirse, a reyes también, ¿no? Entonces, hay que seguir el ritmo de la iglesia. Poco a poco se ha ido abriendo. Quien tiene la llave del ministerio, pues es el Papa, los obispos y nosotros sacerdotes lo ejercemos en el nombre de la iglesia. Yo te absolvo de tus pecados en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, porque ha sido una gracia que la iglesia administra. Entonces, por eso no es que tengamos el poder nosotros por nosotros, sino es una gracia con la cual nosotros ejercemos este ministerio. Para eso se nos llaman las facultades. No cualquier sacerdote puede confesar donde quiere y donde quiere. Tiene que tener la facultad de hacerlo porque está administrada pues por la iglesia. Muy bien. Entonces son los 3 pecados. Y hay una cosa que dice Jesús en el Evangelio que dice, ni yo te condeno. Importante, muchas personas que se confiesan en este tiempo, al principio yo no entendía por qué lo hacían. Ay, padre, pues critiqué, juzgué. Yo dije, bueno, pues todo el mundo lo hace, todo el mundo tiene criterio, todo el mundo tiene un pensamiento. Pensaba que era una cuestión de llevar la contraria con tus ideas y eso. No, el juzgar y el criticar es un pecado grave porque te pones tú al lugar de Dios de juzgar allí. O sea, si puedes tener tu propia opinión, eso no es ningún problema. Sea humilde o no sea humilde, tienes derecho a tu opinión, tienes derecho a hablar. Lo que no tienes derecho es a juzgar. Y bueno, es bien fácil que uno se meta de juez de los demás y se olvide de nosotros mismos. Otra consideración, ya finalmente para hablar y leer el Evangelio y dar un comentario. La imagen que tenemos de Jesús cuando le traen ¿cómo se llama? La mujer pecadora es el de las películas de Hollywood. Y ahorita les voy a poner una serie de esas. Ven, Jesús está ahí, llegan los judíos y le avientan la mujer, la barrajan. Pero en la historia del arte están más cercanos a lo que en realidad fue. Jesús estaba sentado. Y la actitud de estar sentado quiere decir que era maestro, que estaba en el templo ejerciendo su ministerio como maestro. Y a él llegan y le ponen la mujer allí. No la hincan, no la barrajan porque sería un delito. Sí se la traen y la exponen, pero ella se queda siempre de pie. El único que se agacha es Jesús. De estar sentado se agacha a escribir 2 o 3 veces en el suelo. Y el suelo es el suelo del templo, no es la arena, como a veces las películas nos las ponen o los dibujos esos los que están pasando a mis espaldas sugieren. Si Jesús estaba escribiendo con el dedo, no fue en la arena. De hecho, en este evangelio no dirá eso. Es en el templo. En el templo es el único lugar que tiene cemento, que tiene mármol, que tiene piedra.
Y el dedo de Dios se usó en el Antiguo Testamento para escribir en la piedra los mandamientos. Entonces, estas imágenes que estoy pasando, por ejemplo, este es de Rusia, de Vasily Paleov. Bueno, pues ahí es donde están Jesús como juez, ¿verdad? Él sí es el juez, es Dios. Y dice, yo no te condeno. Bueno, vamos a leer el Evangelio y hacer el comentario que corresponde. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba y él sentado entre ellos les enseñaba. Entonces Jesús en esta semana, estas últimas semanas, permanece en el monte de los Olivos, es decir, fuera de Jerusalén, fuera de la muralla, y bajará de la montaña, bajará hacia al valle del Gedrón y subirá y entrará a la puerta de los 5 pórticos, ¿verdad? Entonces Jesús siempre dormía afuera, se andaba escondiendo, ya no quería aparecer públicamente, ya lo andaban buscando para acusarlo, ya le traían ganitas a Jesús y Jesús pues se aleja, está un poquito fuera del alcance de ellos, pero las cosas se están poniendo de color de hormiga, entonces, pero todos los días no se esconde prácticamente, sino que se expone, se va al templo, porque debería ser el lugar seguro donde no hay violencia, pero hasta ahí le llegan y él se sienta. ¿A qué se sienta? A enseñar. Está bien claro en este primer versículo del Evangelio de Juan capítulo 8 del 1 al 11. Entonces los escribas y fariseos le llevaron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en fragante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Escribas y fariseos, ¿verdad? Son este grupo de laicos que se acercan a Jesús. Y dice aquí, poniéndola frente a él. O sea, frente a él no quiere decir se la aventaron, la barrajaron. No, se pusieron frente a él, está de pie. Eso es también parte de la dignidad de la persona. No la ha perdido aunque sea pecadora. Es lo que quiere decir el Evangelio, ¿verdad? Tenemos que distinguir entre lo que es la persona y lo que es el pecado. Puede hacer un montón de cosas malas, reprobables, pero toda persona, por ser pecador, se le considera persona. Nosotros muchas veces, para justificar nuestra violencia contra los demás o nuestro odio, nuestro rencor, los reducimos siempre a animal. Ese es un animal. ¿Por qué? Porque un animal tiene menos derechos que una persona y no. La persona siempre mantiene su dignidad de persona. Así sea el peor de los asesinos, el peor de todos los que andan haciendo el mal en nuestra sociedad. Y quedan de frente a Dios, o sea, bien. Y aquí meten a Moisés, ¿verdad? Y Jesús sentado, pues es el juez, figura como Moisés. Nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. Eso es lo que ellos iban a hacer. No era lo único que estaban autorizados a hacer. Pero le dice, ¿tú qué dices? Y esa pregunta, ¿verdad? Capciosa, de doble sentido. Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Fíjense qué bonita esta actitud de Jesús. Ante la trampa, ante la posibilidad para acusarlo, es decir, entrar al templo y decirle, este está blasfemando, justo al templo, el lugar más sagrado, Jesús no responde. Y a veces nosotros nos dicen algo o nos insinúan algo o sentimos que alguien la trae contra nosotros y respondemos. Es una tontería. Tenemos que educarnos cada vez más a guardar silencio si es que no podemos dar una respuesta. Así sea una cosa conveniente, una noticia buena que no se debe saber hasta que se sepa, es mejor que se sepa bien con todo para no andar dando pues, noticias falsas también. Y Jesús, que estaba sentado, se agacha a escribir en el suelo con el dedo. El dedo de Dios aparece en el Antiguo Testamento cuando el Dios escribe los 10 mandamientos en la piedra.
Y es lo que está haciendo Jesús, escribir los mandamientos. No pensemos, como decían antes, que se puso a escribir los pecados de todo mundo y exponerlos así. Eso es también vergonzoso. Ese es el trabajo del acusador. ¿Y quién es el acusador? El demonio. Y Jesús no es demonio. Él no viene a acusarnos a nadie, a echarnos en cara nada, ni siquiera a los judíos. Él también a los escribas y fariseos los tiene que salvar. Vino a salvar a todo mundo. Pero ellos, si no se quieren salvar, pues es otra cosa. Pero Dios vino a salvar a todo mundo. Y no viene a ponernos en vergüenza. Y hay muchas personas que es lo que hacen, ¿verdad? En lugar de hablar las cosas entre ellos, avergonzamos a los demás. ¿Y qué es lo que provoca la vergüenza? Coraje. Respuesta. Pues, ¿qué querías? ¿Los avergonzaste en público? Pues en público antes di que no te cortaron la cabeza. Aquel de ustedes que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Qué bonita frase, ¿verdad? Aquí todos somos pecadores, les dice. Tira la primera piedra si estás libre de pecado. Y el reconocerse apela a la conciencia de la persona. No le dice, mira, tú hiciste esto, tienes más cola que te pise. No, dice, el que no tenga pecado, aviente la primera piedra. Se acusarían a sí mismos, acusarían a Dios de mentiroso y mejor se van yendo. Y se volvió a agachar. Ven, en lugar de insultarlos, de verlos, de confrontarlos, se agacha. La mujer está de pie que es pecadora y que tenía derecho a ser apedreada. Jesús se agacha. Se agacha más que esa persona que es acusada. Se pone más vulnerable. Dios se pone vulnerable frente a nuestro pecado. Se agacha. ¿Qué puede hacer uno agachado cuando todo el mundo tiene una piedra en la mano? Si alguno empieza a soltar la piedra, aunque los demás no sean libres de pecado, pues por el montón. Aquí estamos viendo también muchas veces. Es que hay mucha gente que dice eso de usted. Es que todos creemos. No crean a nadie que empieza su argumento con eso. Es que mucha gente o la gente dice, no, a mí dime, yo y tres más pensamos esto. Fulanito, sutanito y menganito. Entonces sí tiene valor. Las acusaciones anónimas por eso no tienen valor. Es que la gente, es que la parroquia, es que dicen, no, esos dimes y diretes no cuenta para nada. No le des valor a ninguna un comentario que empiece con eso. Es que aquí la gente cree, es que está, no. Yo pienso así, ándele, así sí tiene valor. Por eso dice Jesús se volvió a agachar al suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer, que estaba de pie junto a él. Fíjense, aquí está bien clarito cómo estaba la mujer, de pie junto a él. Se alzó Jesús, de abajo hacia arriba ve al pecador. Dios no nos ve de arriba hacia abajo, nos ve de abajo hacia arriba. Este es un comentario que me llamó la atención de Fernando Armelini, ¿verdad? Dios que desde abajo hacia arriba ve al pecador. O sea, por más que hayas caído en esta vida, por más bajo que hayas hecho algo tan bajo, tan bajo, tan bajo, Dios está más abajo todavía para verte a la cara, para levantarte. Yo antes me imaginaba bien bonito, como les decía, esas imágenes del Hollywood, de las películas, que Jesús se agacha y está junto a la mujer para estar a la par. No, Dios no está a la par de nosotros. Dios se pone más abajo. Si hiciste una bajeza, Dios se pone más abajo porque es allí donde te va a ayudar, desde abajo hacia arriba. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó, nadie, Señor. Y Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Cuando uno da la absolución, te da la absolución. Dios Padre de misericordia, con la muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo nos ha salvado. Con el Espíritu Santo nos das el perdón y la paz. Yo, por la autoridad de la Iglesia, te absolvo a ti de tus pecados. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y luego dices, vete en paz. Yo creo que tantas personas que llevan años que no se confiesan, porque creen que pues no es necesario. Y es que vas llevando una cruz demasiado pesada.
No es una como estas que hago yo, ¿verdad? Aquí con una piedra de la piedra rechazada. Pero es una cruz que llevamos. Y a veces no nomás es una, hay un montón que uno mismo se pone. La cruz que Dios te dio más 50 que te cuelgan otras personas. Es una cruz muy difícil de llevar. Y Jesús te incorpora, te levanta de abajo hacia arriba y te dice, yo tampoco te condeno. A lo mejor tú mismo te condenas, a lo mejor tú mismo crees que no tienes perdón, a lo mejor tú crees que eres lo peor del mundo, a lo mejor lo eres. Ya, ahorita que está la guerra, todo el mundo dice que Putin, todo el mundo dice que a lo mejor, pero ¿quién es uno para juzgar? Dice Jesús, yo tampoco te condeno. O sea que miren, tenemos esperanza, tenemos la confianza de que Jesús ha venido a ser clavado en la cruz por nuestros pecados. Todos, toditos los pecados que hemos hecho, los que se saben, los que no se saben, los que nos dan vergüenza, pero Él no viene a avergonzarnos, Él viene a decirle, yo tampoco te perdono, pero no vuelvas a pecar. Vete y no peques más. Pues, queridos hermanos, vamos a ponernos en oración ahora, pidiendo por todos los pecadores, empezando por uno mismo, pidiendo perdón por nuestros pecados, por nuestra concupiscencia, especialmente los pecados que planeamos con tiempo, que no importa ya tanto pues nuestro pecado. A veces sabemos que nos va a hacer mal, sabemos que no está bien, y sin embargo nosotros pues decimos, pues, ¿qué le voy a hacer? Soy pecador, soy humano. Para que no nos rindamos antes de esforzarnos pues, por el superar esa tentación o ese mal hábito. También por los que nos ponemos a juzgar a los demás, para que recordemos que no somos nadie para hacerlo, para no ser hipócritas, ¿verdad? Dios nos bendiga pues a todos y nos ayude a vivir esta Semana Santa con la dignidad de hijos e hijas de Dios, reconciliados con Dios Padre, que es lo más importante, con la comunidad y especialmente las personas que hemos ofendido. Les doy la bendición para que Dios los acompañe y los proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que siempre sea alabado Jesucristo. Gracias por compartir. Gracias por llegar a más países. Estoy viendo que estamos llegando a varios países en el mundo. Y seguimos orando. Y en la misa recuérdense de rezar por el Papa y también acuérdense de rezar por mí. Saludo desde Roma, que sea alabado Jesucristo, siempre sea alabado.